Hola, ¿qué tal chicos? Tanto tiempo, ¿cómo le van? Después de otros del último video de microcontroladores, me faltan algunos videos más todavía para terminar sobre el tema. Voy tratando de ocupar el tiempo, justo hoy un día de lluvia. Vamos a aprovechar a terminar una parte del video sobre microcontroladores. Bueno, para los que se han suscrito y no saben dónde estoy en Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Fabio Hernández, soy profesor en electrónica y robótica acá en una escuela, justamente en un aula acá en Monte Grande. Bueno, perfecto. Vamos a seguir sobre los microcontroladores, ¿sí? Esta vez quería hablar sobre este tema, sobre el sensado en un microcontrolador. Esto va para todos, cualquier microcontrolador, un equipo de audio, televisor o los PIC, Arduino, e inclusive en los automóviles también y en los electrodomésticos. Bien, bueno, como sabemos, todo microcontrolador tiene una rutina de inicio, en lo cual inicia una vez que se enciende el equipo. Tenemos un reset, que sabemos que demora unos microsegundos para que todo se estabilice, y comienza el inicio de la secuencia del programa. Muchos microcontroladores tenemos eso depende del programador, ¿no? Si programó un terminal para sensar X algo, ya sea, por ejemplo, vamos a hablar en este caso el senseo de cortes de corriente, microcorte. Vamos a hablar sobre el backup que hace el microcontrolador, ¿sí? Así que puede ser que un programador del microcontrolador PIC haya hecho un programa para sensar microcortes, que inclusive también con Arduino haya hecho un programa para tal fin, ¿no? Mayormente los microcontroladores que vienen en los aparatos electrodomésticos. Cuando me refiero a electrodoméstico, me refiero a televisores, equipo de audios, línea blanca, etcétera. Viene con un sensor, viene con un terminal que sensa los microcortes. Microcortes son cuando se producen en el momento de fallas de energía eléctrica, pero en microsegundos, no nos damos cuenta. Para la gente que tiene, para aquellos que tienen UPS, se darán cuenta que detectan los microcortes porque el UPS se queja, emite un sonido o se activan los relés, o corte de luz prolongados, o corte de luz por fracciones de segundos o minutos. Estos microprocesadores, como trabajan en su rutina en una alta velocidad, entonces puede detectar microcortes con facilidad. Entonces puede acarrear un problema porque una vez que se inicia todo de nuevo. Si no tuviésemos este sensor, se inicia todo otra vez. Todo lo que estaba haciendo se perdió, toda la información que tenía se perdió y se vuelve a iniciar. Pero bueno, los diseñadores de microcontroladores han hecho un trabajo de agregar una terminal que es el sensado. En los PIC, como en los PIC o en el de Arduino, bueno, el programador puede elegir el pin que desea para tal fin, pero vamos a hablar en este caso, bueno, como que ya viene un pin ya preparado para eso. Fíjense que el circuito que tenemos acá, tenemos en este caso es un PIC. Se eligió un terminal para sensar los microcortes. Tenemos la fuente de alimentación, tenemos el regulador, porque este trabaja con 5 volt, en algunos casos, en otros trabaja con 3,3. Tenemos sus respectivos capacitores, el de la fuente de alimentación, el diodo rectificador, más los otros 4 rectificadores, los filtros pasabajos para evitar ruidos lógicos. Y tenemos, fíjense que de dónde toma la señal, de dónde toma la tensión, directamente de una corriente pulsante.
no tenemos una corriente continua pura acá, sino tenemos una corriente pulsante. Así que lo que tenemos acá son pulsos lógicos positivos, como si estuviese en estado 1 o en estado alto. Esto empieza a funcionar cuando tenemos un estado bajo, un estado lógico 0. ¿Por qué? Porque ya tenemos un microcorte, no recibe la tensión en este terminal, pero bueno, el microcontrolador sigue funcionando un lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque sigue cargado este capacitor de mi microfaradio. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso cuando hay un microcorte, cuando tenemos detecta un microcorte? Bueno, si detecta un microcorte, lo que hace es que hay una línea de código, por ejemplo, que está constantemente censando este terminal. Si está censando y ve que va detectando pulsos lógicos altos, entonces quiere decir que, bueno, lo obvia y continúa con su rutina. Pero si llega a haber un microcorte, lo que hace esto es detectar que hay un estado lógico 0. Entonces, ¿qué es lo que hace? Detiene el programa, o sea, y ejecuta otro programa, que se llama rutina de inicio o backup. Vamos a ver, lo que hace, ejecuta otro programa. ¿Qué es lo que hace ese programa? Lo primero que hace es bajar la frecuencia del reloj, reduce la frecuencia del reloj. ¿Sí? Dentro del microcontroladores tenemos divisores, lo cual podemos elegir la frecuencia del reloj que queramos, y reduce la frecuencia del reloj. ¿Por qué reduce la frecuencia del reloj? Porque es fácil, porque acuérdense que adentro tiene transistores, actúan como llaves, porque trabajan con saturación y corte. Entonces lo que hace es que en el momento de transición entre estar abierto y cerrado, las llaves, donde mayor consumo hay. Mientras el transistor está saturado o esté en corte, mientras esté en corte el transistor no consume absolutamente nada, y si está saturado el consumo es muy ínfimo, pero en el momento de la transición entre corte y saturación es cuando más se consume. Entonces lo que hace es bajar la frecuencia del reloj para justamente evitar la gran cantidad de llavecitas que se abren y se cierran. Bien, en ese momento pasa a una línea de código que se llama backup. ¿Qué es lo que hace? Escribe sobre una memoria EEPROM que hay adentro, puede estar afuera inclusive, pero puede estar adentro. Escribe en una memoria EEPROM todos los datos necesarios para continuar luego el programa. Puede almacenar datos de una lectura de un sensor anteriormente, que no este sino otro, y almacenarlo sobre la memoria EEPROM. Puede almacenar memorias que tenían registros cargados de otras lecturas anteriormente, y si el microcorte, una vez que ya se ha superado, que ya la tensión vuelve a ver, o sea, retorna la tensión porque el microcorte fue el microsegundo, entonces lo que hace es, bueno, continúa donde quedó, ¿sí? Pero lo que hizo fue un backup. El backup dura lo que dura la carga del capacitor, o sea que en el momento que dura la carga del capacitor tiene que reducir la frecuencia del reloj para consumir menos y hacer un backup. Bien, pero si la tensión de alimentación retornó, porque la corriente retornó, la energía eléctrica retornó, bueno, listo, detecta que hay un pulso lógico 1 y continúa donde quedó. No tiene que leer lo que estaba almacenado, sino continúa donde estaba, ¿sí? Sale del backup y continúa con su programa. Bien, ahora supongamos que hay un corte de luz. Prácticamente el corte no son microcortes, sino es un corte de energía eléctrica que puede haber durado segundos, 10, 20 segundos, un minuto, 10 minutos, lo que sea, o una hora. Hace exactamente lo mismo.
hace exactamente lo mismo. Entonces lo que hace es reducir la frecuencia del reloj otra vez, deja hacer lo que estaba haciendo, y empieza a escribir sobre la memoria EEPROM todos los datos que venía registrando, ya sea de un sensor o datos que tenía almacenado dentro de las memorias, ¿sí? En las memorias volátiles. Entonces lo almacena todo en donde, en la memoria EEPROM. Bueno, esto va a durar hasta que se descargue por completo el capacitor. Una vez que se descargó o la tensión de los 5 volts fue muy por debajo, el microprocesador se apaga, ¿sí? Bien, fenómeno. Bien, ahora vamos a suponer que la energía eléctrica estuvo un tiempo bastante largo en suspensión, como para que se descargue por completo todo este capacitor. Bien, una vez que retoma la energía eléctrica, el microprocesador empieza a funcionar, pero hace un reset de inicio, ¿sí? O sea, vuelve a comenzar desde el inicio. Pero la diferencia que hace, que una vez que arranca en el inicio, lo primero que hace es ir y levantar todos los datos que hay. Bueno, yo lo hago adentro. Levanta todos los datos que hay dentro de la memoria EEPROM. Levanta todos esos datos, los vuelca en sus memorias volátiles y continúa con su trabajo. Pero claro, lo que hace primero en algunos aparatos o en otros microcontroladores es que cuando hay un reset de inicio, porque la energía eléctrica retornó, queda en una secuencia de pequeñas líneas de código que va y viene. Lo que está haciendo es censando una entrada que es la del standby. Está esperando que el usuario apriete el botón de standby, o que el usuario active el control remoto, o si es por reconocimiento de voz o de reconocimiento de imagen o lo que sea, para que el microcontrolador empiece a funcionar, ¿sí? Bien, esto es, por ejemplo, entonces una vez que se inicia, si pasa por la memoria EEPROM, levanta todo y continúa. Inclusive cuando nosotros apagamos el equipo, ya sea de la llave general, no del backup, sino de la llave general, o sea, no del standby, sino de la llave general, lo que hace exactamente lo mismo. Como hay una demora en la descarga del capacitor de entrada, entonces lo que hace es reducir la frecuencia del reloj automáticamente, y una vez que reduce la frecuencia del reloj, escribe sobre la EEPROM. Listo. Hasta que se descargó el capacitor, listo, se apagó todo. Entonces cuando lo vuelve a encender, vuelve a la rutina de inicio, inicia, hace un reset, espera que le demos la orden de continuar, que es el standby, lo sacamos del standby y pasa por la EEPROM y levanta todo y continúa. Es muy sencillo. Por eso, uno de los mayores problemas a veces que muchos mecánicos tienen es, por ejemplo, cuando la computadora detecta una falla. Lo que hace cuando detecta una falla a través de los sensores, o inclusive puede detectar un sensor que no funcione, guarda su registro en la memoria EEPROM. ¿Sí? Tiene una memoria EEPROM donde va guardando el registro. Bueno, esta persona repara el vehículo, cambia la pieza que tiene que cambiar, pero lo que se olvida es borrar la memoria EEPROM. Entonces cuando pone en contacto, el vehículo no funciona por más que el repuesto esté nuevo, y es porque lo que está haciendo es una ruptura de inicio y levanta todo lo que está en el backup, y en el backup seguramente está escrito que el vehículo se detuvo por X motivo, por X falla. Entonces lo que hay que hacer es borrar esa memoria EEPROM, resetear el circuito para que ya no detecte ese problema. Bueno, es una falla muy común, creo que muchos ya lo saben, y algunos que por ejemplo inician en la mecánica por ahí no, pero hay vehículos que en este caso se desconectan la batería por un lazo de tiempo, y una vez que se desconecta la batería por un lazo de tiempo, se borra todo. Otros se necesita conectarla a una computadora,
y el otro lleva un sistema de modo servi, que es lo que hace es llegar a tener acceso a esa memoria EPROM y poder borrarla para que no tenga una rutina de inicio a través de la lectura de la EPROM, o si tiene una lectura a través de la lectura de la EPROM, vea que la EPROM esté vacía y tenga que continuar como si encendiera la primera vez. Bueno, esto antiguamente no existía en los aparatos electrónicos, quiere decir que cada vez que había un microcorte o había un corte de energía muy prolongado, cuando la energía volvía, el aparato arrancaba. Por ahí, por ejemplo, hubo un corte de energía, qué sé yo, y yo me fui, porque posiblemente me fui a hacer unas cosas afuera, y el aparato arrancaba solo. Cuando venía la energía, el aparato arrancaba solo, como si alguien lo hubiese encendido, pero no, porque arrancaba solo desde el inicio y bueno, pareciera que alguien lo haya encendido. En cambio los aparatos ahora no. Entonces cuando pasa eso, el aparato una vez que detecta una vez que vuelve la energía, el microcontrolador se queda a la espera de la orden del usuario. ¿Qué va a hacer? Si lo va a apagar definitivamente o directamente va a encenderlo. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá tenemos un diagrama de cómo trabaja esto. ¿Sí? Este es un microprocesador convencional en lo que vienen los equipos. Y fíjense que tenemos acá el oscilador, tenemos el prescaler para reducir la frecuencia del oscilador, y tenemos acá el detector de backup, que lo que está haciendo es detectar el corte de energía. Fíjese que tenemos un transformador porque tenemos que estar aislada de la corriente alterna, tenemos un diodo porque necesitamos un pico positivo, necesitamos el pico positivo, que vendría a ser el pulso positivo lógico, el estado alto, y tenemos un pequeño capacitor para filtrar un poquito, para que los picos no sean excesivos, y tenemos una resistencia en paralelo al capacitor. Esto es para ayudar a la descarga rápida del capacitor. Esto no es lo que alimenta, esto no es para alimentar, este circuito no es para alimentar el microcontrolador, esto es solamente para la función de backup, para alimentar a una terminal que está censando los microcortes o el corte de energía eléctrica. Si yo en este caso saco esta resistencia, el capacitor va a tardar en demorarse en descargar y no me va a dar tiempo de hacer un backup, porque se va a descargar el capacitor de alimentación, se va a descargar antes de tiempo. Entonces yo con esta resistencia puedo acelerar ese proceso. Una vez que detecta, cuando pasa de estado alto, que es normal, pasa a un estado bajo, ya entra el backup, y lo que hace es, entonces sale del programa, sale de su rutina y pasa a otra rutina, que es la rutina de backup, donde va a almacenar, donde va a escribir en la memoria EPROM todas las lecturas que tiene almacenada en las memorias volátiles, todas las lecturas de los sensores que tienes, inclusive puede almacenar cálculos que ya tiene realizado en sus memorias volátiles, para luego levantarlo. Una vez que regresa la energía eléctrica, lo levanta, vuelve a continuar donde está, y si el corte fue prolongado, tenemos una rutina de inicio que y pasa por la rutina de inicio, pero pasa por una línea de código donde va a esperar que el usuario actúe sobre el equipo, ¿no? Si lo va a encender o no. Una vez que lo enciende, lo que va a hacer primero es ir a la memoria EPROM, levanta todo y continúa. Ustedes pueden hacer una prueba, pueden ese terminal, si lo encuentran, pueden derivarlo a masa con una resistencia de muy bajo valor, puede ser de 100 ohm o 47 ohm, y van a ver que el equipo se apaga, y una vez que se apagó, y si lo levantan, van a ver que
va a quedar a la espera que ustedes lo enciendan, va a esperar, o sea, queda en stand-by, va a quedar a la espera que alguien le dé la orden de encendido con un control remoto o con el pulsador, y va a continuar donde quedó. Eso es para que vean cómo trabaja el backup. Bien, veamos. Bien, fíjense, acá hay otro tipo de senseo. Este es otro tipo de senseo que tenemos acá. No lo voy a hacer tan largo el video, creo que lo voy a cortar acá, porque justamente me están llamando, y voy a explicar sobre este tema, porque lo que hace es tomar una referencia. Tenemos un operacional, porque con un circuito integrado operacional podemos hacer un senseo, y fíjense que tenemos un senseo de carga. Esto tenemos la fuente de alimentación, y si el senseo de carga es mucho mayor, que esto no tiene nada que ver con el backup, sino lo que hace es censar. Lo que está censando es el consumo de corriente que pasa. Toma la diferencia de tensión que hay entre la resistencia, que es la resistencia de senseo, y lo que puede hacer es lo que hace es le entrega una cierta información al microcontrolador, y el microcontrolador se encarga de hacer el cálculo de la ley de Ohm para saber la carga, si es mayor o menor. Esto puede ser, por ejemplo, hay circuitos analógicos en los amplificadores de audio. Creo que los amplificadores digitales también tienen exactamente lo mismo, que lo que está censando es la corriente de los transistores. Lo mismo pasa como en la fuente de la alimentación electrónicas, tiene un senseo, y lo que está haciendo es censar la corriente que pasa por el transistor. Entonces tiene una resistencia de muy bajo valor y censa la corriente. Si el transistor consume más de lo debido, por ejemplo, ya sea en un equipo de audio, el microcontrolador da la orden de apagado, o si es una soldadura eléctrica, esas modernas con inverter, también hace exactamente lo mismo. O por ejemplo, bueno, en otros aparatos también, cualquier aparato electrónico que uno esté censando la corriente, en los amplificadores de audio, si el consumo es excesivo, lo que hace es apagarlo. Entonces, ¿cómo sensa? Fácil. Lo que hace, esta es una resistencia de muy bajo valor. Cuando acá tenemos la fuente de alimentación, una carga, cuando la carga es excesiva, tenemos una diferencia de tensión mucho mayor sobre la resistencia, hay una caída de tensión mucho mayor, y esa diferencia hace que actúe el optocoplador, y tengamos una salida en nivel alto o salida en nivel bajo. Inclusive podemos tener acá una salida analógica, y que el microcontrolador vaya censando, y si es un microcontrolador que maneja un instrumento, nos puede ir indicando por ejemplo, el consumo que va teniendo, como son los amperímetros digitales y algo así por el estilo. Pero bueno, también tenemos el senseo por consumo, que inclusive esto puede censar, como hacer un disyuntor electrónico y poder descensar el corte. Si se excede la energía consumida por el aparato, corta, ¿sí? Corta la alimentación, tanto puede cortar la salida como la entrada. Bien, esto lo que tenemos acá es el reloj del microcontrolador. Esto lo voy a dejar hasta acá. Voy a hacer otro video que es sobre el clock, y ya vamos viendo cómo es el tema. No lo quiero hacer tan largo el video, tampoco para no aburrirnos, ya que no le pongo, si se fijaron, no tiene música de fondo, no tiene una música de inicio como una presentación y al final. Así que es muy simple, muy sencillo, y yo voy directamente al grano.
inclusive cuando veo videos me gusta ir directamente al grano, ¿no? Y bueno, yo hago un video muy similar. Bueno, le mando un abrazo a todos. Después el otro video, este video ahora no lo voy a editar, lo voy a subir en crudo. Se va a llamar el senseo de los microcontroladores, y en el próximo video vamos a hablar sobre los relojes de los microcontroladores. Es una introducción, acuérdense, no es algo tan profundo. Después iré haciendo videos más profundos sobre el tema, pero bueno, es una introducción para aquellas personas que no están entrando en el mundo de la electrónica o en el mundo de los microcontroladores, para que tengan una idea y tengan una base de cómo funciona. Bueno, le mando un abrazo a todos. Quería comentarle que en marzo comienzan los cursos de electrónica y de Arduino en el aula de Lucas. Esto está acá en Monterande, Luis del Cerro y San Martín. Para aquellos que estén interesados se pueden anotar. Es un curso presencial, se da una vez por semana. Son sábados y domingos nada más, se dan los sábados y los domingos por la tarde, tardecita más o menos, para que todos puedan ir, y para aquellos que tienen problemas de que tienen que trabajar toda la semana, bueno, por lo menos pueden tienen sábado y domingo que tienen libre, pueden elegir cualquiera de los dos cursos. Bueno, le mando un abrazo a todos. Será hasta el próximo video. Bye bye.